Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ganati Mirandasya Ganangana Shalakaya Chakshurun Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Jena Bhutale Swajam Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Lalita Shri Vishakambhitamscha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shuddha Devi Pranamame Haripraje Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Sundar Goswamini Namine Namaste Saptanishnata Prabhupada Anucharine Krishna Lila Rasadaya Gauravani Pracharine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunjavadi Pasatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Narayanam Namaskritya Narancha Vandarodhaman Devim Saraswatim Vyasam Tatho Jayamudiraja Nashta Prajeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaja Bhagavati Ruttamashloke Bhaktir Bhavaiti Nashtiki Mukankarattivacchalam Pangum Langayate Grinjat Kripatamaham Vande Shri Gurum Vinataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishvaram Harium Tatsat Jai Grantara Srimad Bhagavatam Jai. Entonces continuamos con el verso 35, noveno capítulo, primer canto, titulado La muerte de Bhishmadev. Dice así: Sapadi Sakhi Vachonishamyamade Nija Parajor Balajoratam Nivesha Stitavati Parasainika Jurakshna Ritavati Parta Sakeratir Mamastu. Repetimos: Sapadi, en el campo de batalla. Sakhi Vachaha, orden del amigo. Nishamya, después de oír. Madhye, en medio de. Niya, su propio. Parayoho, y el bando opuesto. Balayoho, fuerza. Ratham, cuadriga. Nivesha, habiendo entrado. Stitavati, mientras estaba allí. Para Sainika, de los soldados del bando opuesto. Ayuhu, la duración de la vida. Akshna, con mirar. Kritavati, acto de disminuir. Partha, de Arjuna, hijo de Prita, Kunti.
Sake, al amigo. Ratihi, relación íntima. Mama, mi. Astu, que haya. Traducción. Obedeciendo la orden de su amigo, el señor Sri Krishna entró en la arena del campo de batalla Kurukshetra, pasando entre los soldados de Arjuna y Duryodhana. Mientras estaba allí, acortó la duración de la vida del bando opuesto con su misericordiosa mirada. Esto lo hizo simplemente con mirar al enemigo. Que mi mente quede fija en ese Krishna. Repetimos, obedeciendo la orden de su amigo, el señor Sri Krishna entró a la arena del campo de batalla de Kurukshetra, pasando entre los soldados de Arjuna y Duryodhana, y mientras estaba allí, acortó la duración de la vida del bando opuesto con su misericordiosa mirada. Esto lo hizo simplemente con mirar al enemigo. Que mi mente quede fija en ese Krishna. Entonces, en el verso de ayer que discutimos, ¿recuerdan algo del verso de ayer? ¿Qué más? El sudor de su cara, que lo hacía ver más atractivo, ¿no? Y luego aquí, ¿no? Bhishma empieza, va a empezar a mencionar ciertos incidentes de lo que pasó en Kurukshetra, ¿no? Lo que se relata en Mahabharata o Bhagavad Gita, ¿no? Cuando bajo la orden de Arjuna, él le dice, ok, Krishna, llévame en medio de los dos campos de batalla a ver con quién tengo que luchar, ¿no? Y allí es donde ocurre el diálogo de Bhagavad Gita. Entonces, aquí se dice, ¿no? Krishna lo llevó, estaba actuando como su áurica y lo puso en medio de los dos ejércitos, Duryodhana y Arjuna. Y aquí mismo se dice, ¿no? Mientras están en medio de esos ejércitos, Krishna cortó la vida del bando opuesto, solo con mirarlos, ¿no? Prácticamente él decidió que el bando opuesto, de hecho Krishna le dice eso a Arjuna, ¿no? Todas estas personas ya están muertas, tú solo tienes que cumplir con tu deber, ¿no? Entonces, bueno, Srila Prabhupada dice el significado. En el Bhagavad Gita 1.21-25, Arjuna le ordenó al infalible señor Sri Krishna que pusiera su cuadriga entre las falanges de los soldados. Él le pidió a Krishna que se quedara allí hasta que él hubiera terminado de observar a los enemigos con los que se tenía que enfrentar en la batalla. Cuando el Señor se le pidió esto, de inmediato lo llevó a cabo tal como un criado. Y el Señor señaló a todos los hombres importantes del bando opuesto, diciendo, aquí está Bhishma, aquí está Drona, etc. El Señor, siendo el ser viviente supremo, nunca es el abastecedor ni criado de nadie, quien quiere que éste sea. Mas en virtud de su misericordia sin causa y del afecto que les profesa a sus devotos puros, a veces ejecuta la orden del devoto como un sirviente atento. Entonces, aquí uno ve, ¿no? Krishna es la persona suprema y él no es el sirviente de nadie. Él no es el criado de nadie, como dice Prabhupada. Pero debido al afecto que él tiene por alguien, se vuelve sumiso a esa persona. Y es el secreto del bhakti, de la devoción. Krishna no otorga fácilmente bhakti, ¿no? En Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami menciona diferentes versos donde dice que Krishna fácilmente otorga moksha, liberación, o elevación a Swarga, a los planetas celestiales, disfrute material, pero muy, muy rara vez otorga bhakti por sí mismo. ¿Por qué? Porque bhakti hace que, o la devoción hace que él se vuelva sumiso a su propio devoto. Y Krishna no se quiere volver sumiso ante cualquier persona ordinaria. Y por eso no otorga bhakti
fácilmente. Y por eso Krishna dice en Bhagavad Gita. Bueno, ¿recuerdan algún verso en Bhagavad Gita donde Krishna habla de eso? ¿No? No, hay un verso de Krishna habla de que muy rara vez se llega a conocer a él. ¿No? Manushyaram Sahasreshum, ¿no? Miles y miles de personas que emprenden la senda de la liberación, algunas pocas alcanzan la perfección. Y esas pocas que alcanzan la perfección, muy pocas se interesan en él. Y esas pocas que se interesan en él, uno llega a conocerle. Entonces, Bhakti es algo muy raro en realidad. Es muy, muy raro. Porque hace que Krishna se vuelva sumiso a su devoto. Así como aquí en este caso, él se vuelve sumiso a Arjuna. Y vemos hasta el pasatiempo de Chaitanya Mahaprabhu cuando él viaja al sur de India y se encuentra con este brahmana que está intentando leer Bhagavad Gita, pero es iletrado, ¿no? pero al mismo tiempo experimenta éxtasis al leer Bhagavad Gita. Entonces Chaitanya Mahaprabhu le pregunta, pero si usted es una persona iletrada, no entiende qué es lo que dice ahí, porque llora. Y le dice, bueno, porque aquí en la portada de este libro está Krishna actuando como auriga de Krishna, ¿no? Lo cual quiere decir que Krishna toma una posición muy humilde solo para satisfacer a su devoto. Así que cuán magnánimo es él, ¿no? Y a lo largo del Bhagavatam vemos esto, ¿no? En especial en el 10º canto, como Krishna se vuelve sumiso ante sus devotos puros en Brajabhumi, ¿no? Entonces es muy raro ejecutar Bhakti. Así que tenemos una oportunidad que tal vez no tuvimos en la eternidad pasada, no sabemos si vamos a tener en la próxima eternidad, así que no podemos perder esta gran oportunidad. Al Señor lo complace ejecutar la orden de un devoto, tal como al Padre lo complace llevar a cabo la orden de su hijito. Y Prabhupada da un ejemplo de esto, ¿no? Que en una ocasión Churchill, un personaje político durante la Segunda Guerra Mundial, él es británico si no estoy mal, y le está dirigiendo a las fuerzas británicas. Era una persona muy inteligente y bueno, uno de los protagonistas de la Segunda Guerra. Pero se dice que en una ocasión él se encerraba durante un tiempo en una de sus habitaciones y no permitía que nadie lo molestase. Pero en una ocasión hubo una gran emergencia y tuvieron que entrar de improviso a su oficina. Y allí estaba él jugando con su nieto, ¿no? Él estaba como un caballito en el suelo y tenía a su nieto en su espalda, ¿no? Entonces, ahí vemos como una persona que estaba controlando tantas vidas en ese momento y de una u otra manera controlando el suceso de la guerra, que era algo muy importante a nivel mundial, se volvía subordinado a su propio nieto solo por afecto. De la misma manera Krishna, que es el creador de todo lo que existe, Ishvara Parama Krishna Sakshidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sharva Karana Karanam. Él es el origen de absolutamente todo lo que existe. Ni siquiera la personalidad más grande de este mundo se compara a él. Ni siquiera Brahma se compara a él, ¿no? Ni siquiera Vishnu se compara a él, ¿no? Entonces, él se vuelve subordinado ante sus devotos. Y por eso en Bhagavad Gita, en Srimad Bhagavatam, perdón, en un verso se menciona, ¿no? Que las gopis habían ejecutado un servicio devocional tan rendido a él que les dijo, Naparyeham, ¿no? Es el principio de ese verso, yo simplemente no puedo pagarles su devoción. La devoción de ellas era tan elevada que ni siquiera el creador del universo, de miles de universos, tenía cómo pagarles. Y él les dijo, quédense satisfechas con su propio actuar. Eso es lo que les dice. Entonces esa es la grandeza del Bhakti. En especial lo que Chaitanya Mahaprabhu viene a entregar, que es muy, muy, muy raro, porque es una entrega aún más intensa.
uno no ve que en Vaikunta Narayan se entrega fácilmente a sus devotos, ¿no? Justamente ahora estoy leyendo el 8º canto donde se habla de Gajendra y él se entrega ante su devoto, ¿no? Pero es algo muy sencillo, ¿no? Él aparece en el lomo de Garuda, saca del agua a Gajendra y al cocodrilo, mata al cocodrilo y ya estuvo, ¿no? Le tomó unos cuantos segundos, no hubo mucho sacrificio de su parte. Pero aquí Krishna se toma el papel de ser el auriga de Krishna, ¿no? O en el caso de las gopis, ¿no? Tomar una posición subordinada, o de Madre Yashoda y Nanda Maharaj, ¿no? Solo por la devoción a ellos, ¿no? Y es por eso que Rupa Goswami explica que Krishna es superior a Narayana, ¿no? Porque él experimenta rasa en un nivel que Narayana ni Ramachandra pueden llegar a experimentar, ¿no? Entonces con Krishna uno puede interactuar de una manera muy, muy personal. Pero no es algo tampoco barato, no es algo que simplemente viene de nuestra imaginación, ¿no? Sino es algo que requiere pureza, ¿no? No es que el día de mañana vamos a darle órdenes a la deidad. Goranga Mahaprabhu, usted tiene que hacer esto y esto, sino no es así como funciona. Esto solo es posible gracias al amor trascendental y puro que hay entre el Señor y sus devotos. Y Bhishmadeva estaba muy consciente de ese hecho. Por eso se dirigió al Señor llamándolo el amigo de Arjuna. El Señor disminuyó la duración de la vida del bando opuesto mediante su misericordiosa mirada. Se dice que todos los guerreros que se reunieron en el campo de batalla Kurukshetra lograron la salvación por haber visto personalmente al Señor en el momento de la muerte. Entonces aquí vemos, Krishna otorga fácilmente la salvación, la liberación, moksha, pero difícilmente otorga bhakti. Porque en el campo de batalla todos los que murieron enfrente de él y lo vieron, alcanzaron moksha. Pero no cualquiera alcanza la posición de Arjuna o de Bhishma, que es de los habitantes de Vrindavan. De manera que, no, por eso en Bhakti Rasamrita Sindhu sean diferentes cualidades de lo que es Bhakti, ¿no? Y una de esas cualidades es Moksha Laguta Krit. ¿Saben qué quiere decir Moksha Laguta Krit? No solamente eso, Rupa Goswami lo trae. Moksha Laguta Krit quiere decir Bhakti hace parecer insignificante moksha. Por eso Chaitanya Mahaprabhu, él rechaza la liberación solamente para ejecutar servicio devocional. Porque el devoto incluso no le importa si tiene que nacer en este mundo siempre y cuando pueda practicar Bhakti. Así como Bhaktivinoda Thakur incluso escribe, ¿no? Con tal de que yo pueda nacer como un perro en la casa de un Vaishnava y pueda probar los remanentes de los alimentos de esos Vaishnavas, yo estoy satisfecho, porque incluso esa posición es muy, muy elevada, es más elevada que la liberación misma. El materialista no puede entender, porque por lo general un materialista solo se quiere librar del sufrimiento que está experimentando a cada paso. Uno ve las noticias y solo hay malas noticias. Y si uno ve cuáles son las buenas noticias de este mundo, ¿cuáles son las buenas noticias que uno puede encontrar hoy en día en un diario? Si por ejemplo leo un diario o veo las noticias, ¿hay alguna buena noticia? ¿Cómo? Se abrazan pero al mismo tiempo se matan. Entonces, ¿dónde está la buena noticia? El fútbol. Ajá.
los que son hinchas de un equipo y gana ese equipo, para ellos es una buena noticia. Pero es una mala noticia para los que perdieron. Pero es una felicidad insignificante, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar, si mi equipo de fútbol ganó el partido, ¿qué me da, no? Es como cuando yo era más adolescente y era muy aficionado al fútbol. Y yo pasaba horas viendo fútbol. Y mi papá me decía que, bueno, gana o pierda su equipo, igual a usted le toca el lunes ir a estudiar, así que cambia en su vida. ¿Sí? Y es así, o sea, ¿qué cambia? No cambia absolutamente nada en nuestra vida. Nuestros problemas siguen, nacimiento, muerte, vejez, enfermedades siguen. Gana o pierda mi equipo, se abracen o no se abracen los palestinos y hebreos, se descubra o no se descubra la cura contra el cáncer. Nacimiento, muerte y vejez siguen ahí. Por lo cual, ¿cómo puedo yo estar tranquilo? Y no hay mucho placer en las actividades materiales, eso. Si uno lo ve, el mundo siempre está lleno de zozobra. No es como ahorita veía que hay un grupo en Inglaterra que cada vez que surgía un invento tecnológico se alzaban en armas y destruían todas las máquinas, ¿no? Entonces, cuando surgió la revolución industrial, en esa época la industria era la industria de la tela. Los británicos se robaban todo el algodón de India, lo procesaban en Inglaterra y luego lo vendían por todo el mundo a un precio costosísimo. No, pero entonces antes todo eso se hacía a mano y tomaba mucho tiempo, trabajo. Pero cuando una vez se inventó ¿cómo se dice esto? Estas máquinas para tejer, era mucho más rápido y la calidad era mucho mejor y no se necesitaban humanos, muy pocos. Entonces, gran parte de la población quedó sin empleo, sin dinero y surgió otra crisis. ¿Sí? Entonces, todas estas personas se juntaron y fueron a destruir todas las máquinas que tejían, porque lo veían como un peligro a la sociedad. Y con el paso del tiempo, este mismo fenómeno se presentaba cada vez que surgía un nuevo evento tecnológico que hacía que el hombre sea cada vez más inútil. Como algo similar está pasando hoy en día, ¿no? De que está surgiendo la revolución de la inteligencia artificial y gran parte de las personas, ingenieros y esto y lo otro, son inútiles ahora. Son inútiles porque su trabajo ahora los hace una máquina, mucho más rápido, mucho más eficiente y sin cobrar nada. Entonces, ¿quién puede estar feliz en ese tipo de sociedad? Y esa sociedad pasa todo el tiempo, no es solo cuestión de ahora. Hace 20 años era igual, obviamente era otra causa que causaba zozobra en la sociedad, pero siempre hay algo así que causa zozobra. Entonces, ¿cómo uno puede estar feliz? No hay buenas noticias, realmente. Pero el Bhagavad también a traer buenas noticias en cada una de sus palabras, en cada uno de sus versos. Porque nos ayuda a recordar el propósito de la vida, nos ayuda a recordar quiénes somos, para dónde debemos ir y cómo lograrlo. Y la mejor noticia que podemos recibir al principio es entender que no soy el cuerpo. Es un alivio entender que yo no soy este cuerpo, que no pertenezco al país donde nací, que realmente no tengo ninguna conexión con este mundo temporal. Porque eso solo trae problemas. Sino que pertenezco a un lugar donde es Satchidananda, es lleno de felicidad, de conocimiento, ¿no? Es eterno, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia, ¿no? Pero en el mundo material no hay buenas noticias. Y las aparentes buenas noticias son insignificantes, ¿no? Entonces, ya bueno, alguien puede decir, bueno, pero ustedes son muy, muy negativos, ¿no? Si digamos, se encuentra la cura contra el cáncer. Ok, se encuentra la cura contra el cáncer. Pero mañana va a surgir otra enfermedad aún peor, que va a matar a aún más personas. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Se encuentra la cura contra el polio, pero surge otra enfermedad y otra enfermedad y otra. Y obviamente todo eso se da
al estilo de vida tan artificial que ha adoptado el ser humano. Pero es inevitable, incluso si se encuentran todas las curas para todas las enfermedades, igual uno va a morir de viejo, es inevitable, ¿no? Entonces, ¿dónde está la felicidad? De manera que su acción de disminuir la duración de la vida del enemigo de Arjuna no significa que él se parcializara por la causa de Arjuna. De hecho, él fue misericordioso con el bando opuesto, pues ellos no hubieran logrado la salvación si hubieran muerto en casa en el transcurso ordinario de la vida. Entonces este es otro punto importante. Alguien puede decir, bueno, Krishna es parcial para con Arjuna, ¿no? Se inclina hacia él, pero es injusto para con el bando opuesto. Pero aquí Prabhupada dice algo muy importante, ¿no? Esas personas que murieron en el campo de batalla y alcanzaron la salvación por ver a Krishna, no la hubieran alcanzado si hubieran muerto de una manera natural en su hogar. Entonces ahí es donde uno ve que Krishna es absoluto, ya sea que favorezca a su devoto o mate al asura, a los dos les está beneficiando. Entonces él no es víctima de la dualidad de este mundo material, donde o uno es bueno o es malo, o es blanco o es negro, ¿no? Pero no hay un intermedio. Allí había una oportunidad de ver al Señor en el momento de la muerte y así lograr salvarse de la vida material. Así pues, el Señor es totalmente bueno y todo lo que hace es por el bien de todos. Entonces aquí se explica que el Señor es bueno siempre. A esas personas religiosas, no. Hace tiempo escuchaba la historia de un judío. ¿Cómo se llaman los sacerdotes de ellos? Un rabino. Él perdió a su hijo siendo un niño en un accidente. Y se dice que él perdió la fe en Dios porque él no podía entender cómo yo soy un rabino, cumplo con todos mis deberes religiosos, ¿y por qué me pasa esto? Y él escribió un libro de por qué cosas malas pasan a personas buenas, ¿no? Y en su libro él escribía que hay cosas que se le salen de las manos a Dios. Esa era su explicación, ¿no? Pero en realidad no hay nada que se le sale de las manos a Dios. Y todo es bueno. Todo lo que pasa en este mundo es bueno. Nada es malo realmente. Porque todo es para la evolución del ser. Unos se entienden por la buena y otros se entienden por la mala. Es así de simple. Si uno sigue una vida dármica, devocional, ¿no? La vida de uno va a ser muy simple, muy sencilla, ¿sí? Va a transcurrir muy tranquilamente, por así decirlo. Pero si uno decide llevar una vida en contra de las leyes de la vida espiritual, uno va a sufrir mucho y uno lo va a ver, ¿no? La gente mata animales, se matan entre ellos y están cometiendo actividades pecaminosas a cada paso, por ignorancia, porque no saben lo que están haciendo, ¿no? Pero igual, o sea, ya sea que uno cometa un crimen con conocimiento o sin conocimiento, el juzgado lo va a castigar, ¿sí? Es como, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que están quitando el árbol baniano que estaba aquí, ¿no? Eso es una actividad muy pecaminosa, por así decirlo, ¿no? Prabhupada dice que quitarle la vida a un árbol sin ningún propósito es algo muy pecaminoso, porque es una entidad viviente, es una jiva, y muchas otras jivas dependen de esa jiva, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que se dice en Isopanishads, ¿no? Cada quien tiene una cuota asignada en este mundo y uno no debe interferir con eso, ¿no? Pero para comodidad de unos afectamos a otros, ¿no? Para construir un estacionamiento más grande allí, ¿no? Cometer una actividad terrible, incluso, ¿cómo decirlo? Materialmente es muy malo, porque está comprobado científicamente que el árbol baniano es de los pocos árboles que produce oxígeno las 24 horas del día. Las plantas en general
producen oxígeno cuando hacen su fotosíntesis, ¿no? En un momento específico del día. Durante el resto del día, ellos ¿qué hacen? Expulsan CO2, ¿no? Carbono. Pero durante un momento absorben el carbono y expulsan oxígeno. Pero el árbol baniano es todo lo contrario. Todo el tiempo absorbe carbono, o, bueno, diferentes cosas que no son tan útiles para el ambiente, y produce oxígeno. Y por eso en el Shastra se escribe que hay dos árboles muy queridos para Krishna, ¿no? Tulsi y los árboles banianos. Eso lo coloca Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu, ¿no? Entonces, por ejemplo, con algo tan sencillo como eso, ¿qué decir de los mataderos, los abortos, tantas cosas, ¿no? Entonces, en Bhagavad Gita, Krishna explica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un asura y un devata? ¿Cuál es la diferencia entre una persona con naturaleza demoníaca y una persona santa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguna? Es algo específico que menciona Krishna. Pravritrincha nivritrincha. Tú sabes el significado. ¿Qué quiere decir eso? Pravritrincha nivritrincha, ¿no? Los asuras no saben qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Eso es lo que pasa en la sociedad. La gente no sabe qué es correcto, qué es incorrecto. Y debido a eso, pues vienen ignorancia. Entonces andan cometiendo actividades pecaminosas a todo momento y se enredan en el ciclo de samsara, lo cual es algo muy difícil. Entonces el Señor es siempre bueno. Es como es bueno incluso para alguien que... Es como por ejemplo Prabhupada describe, ¿no? Cuando una persona mata a otra persona, Manu Samhita recomienda que esa persona tiene que ser matada, ¿no? Para que en la próxima vida no sufra. Porque lo contrario, sufre en esta vida y en la próxima vida va a tener una existencia muy difícil. Y va a pagar por lo que hizo, ¿no? Se escribe que la entidad viviente que él mató, en la próxima vida lo va a matar a él. Entonces Manusmriti recomienda que cuando alguien mata a otra persona, tiene que ser matado en esta vida. Y eso tiene que ser ejecutado por el Estado, ¿no? El rey tiene que hacer eso. Pero eso no quiere decir que el rey se ocupe de una actividad pecaminosa. Está cometiendo lo que es un acto de violencia, aparentemente, pero es para el beneficio de esa persona a futuro, ¿no? Entonces, así mismo, Dios es bueno, y aunque a veces nos someta a situaciones que aparentemente son difíciles, no es para nuestra propia purificación y para generar un entendimiento más elevado de lo que es la vida, ¿no? Y por eso uno tiene que estudiar todos estos libros para ver los ojos a través del Shastra, ¿no? Uno tiene que desarrollar Shastra Chakshu, una visión a través del Shastra, de las escrituras, una visión perfecta de lo que es el mundo material, de lo que es mi cuerpo, de lo que son los demás, ¿no? Y así Prahlad Maharaj dice, ¿no? Que si uno desarrolla ese tipo de visión, uno no ve amigos ni enemigos en este mundo. No existen realmente amigos y enemigos en este mundo. No existen, en especial enemigos. En la sociedad moderna creemos que hay tantos enemigos que tenemos que conquistar. Pero en realidad nuestro único enemigo somos nosotros mismos, nuestra propia mente, nuestros sentidos. Y hasta que no conquistemos ese enemigo, siempre vamos a estar en un gran peligro. Aparentemente, lo que hizo era en favor de la victoria de Arjuna, su amigo íntimo. Pero en realidad fue por el bien de los enemigos de Arjuna. Así son las actividades trascendentales del Señor. Y todo aquel que lo entienda también obtiene la salvación después de abandonar este cuerpo material. El Señor no hace nada malo en ninguna circunstancia porque Él es absoluto y totalmente bueno en todo momento.
¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? En el momento de sumisión, eso que nos pregunta, alguien se puede preguntar, ¿qué es sumisión? ¿Cómo entender? ¿Por qué debo ser sumiso? ¿Por qué debo adoptar? En Bhagavad Gita, Krishna escribe esta sumisión, ¿no? Tadvidi pranipatena pariprashna sevaya upadikshanti te gyanam gyaninashtattvadarshana. La sumisión para el estudiante de la verdad absoluta es completamente necesaria, porque sin esa sumisión ante el Guru y ante Krishna no puede obtener conocimiento trascendental. Así como un estudiante tiene que volverse sumiso ante la autoridad de la universidad en la cual se matricula para aprender, ¿no? Y si no se vuelve sumiso ante los profesores, los directivos, no puede graduarse, ¿cierto? De la misma manera, el estudiante de la verdad absoluta se tiene que volver sumiso ante el maestro espiritual para poder entender la verdad absoluta. Ahora, ¿qué es sumisión? ¿No? Sumisión quiere decir preguntar con humildad, Hadvidi pranipatena pariprashnana sevaya. Tiene uno que prestarle servicio a la persona que nos da conocimiento. ¿Cómo es la traducción de este verso? Hadvidi pranipatena. ¿Alguien se acuerda qué número es? Ustedes dicen. Para mi paz, uno tiene que acudir a una autoridad superior, a un maestro espiritual, alguien a quien uno sumirse. Pariprasthana, hacerle preguntas con humildad. Es decir, uno puede hacer preguntas solo para demostrar que yo soy mejor que usted. Este tipo de preguntas no se recomiendan, ¿no? Se vaya, sino que prestarle servicio a esa persona, ¿no? Y entonces, upadikshanti te gyanam, ellos nos darán conocimiento trascendental. Entonces, eso es sumisión, ¿no? Ser sumiso, ser humilde ante la persona que nos otorga conocimiento trascendental, preguntarles con humildad y servirlos. Eso es sumisión, y por eso es importante, ¿no? Sin esa sumisión, en la vida material incluso no vamos a ir a ningún lado, qué decir de la vida espiritual. Entonces digamos que eso para mí es una explicación simple y concisa de lo que es sumisión y de la necesidad, ¿no? No quiere decir que uno es un tonto en la vida y que va a dejar que todo el mundo te pisotee, ¿no? Porque aquí no se recomienda eso, se recomienda volverse sumiso ante la persona indicada, una persona tattvadarshi, una persona perfecta, no ante una persona ordinaria llena de defectos, ¿no? Porque en el mundo material la humildad, la sumisión no es bien vista, pero en la vida espiritual es algo muy bien visto y es algo importante, es algo sin lo cual no se puede avanzar. Si alguien es orgulloso, no puede aprender, y ese es el caso de Kalavya. ¿Han escuchado la historia de Kalavya? Que Kalavya era el príncipe de los Nishadas, o de las personas de la selva que no siguen las regulaciones védicas, y él era un gran arquero. Y cuando Dronacharya estaba entrenando a los Pandavas y a los Kauravas, ¿no? Él quería volverse su discípulo, ¿no? Entonces él fue a donde Dronacharya y le pidió que lo aceptara en el Gurukula, y él dijo: no, yo no lo acepto porque yo solo entreno a la comunidad Kshatriya, usted no pertenece a los arios, a los que siguen la cultura védica, así que no puedo. Entonces él se fue
y él hizo un murti de Dronacharya y lo adoraba todos los días. Y se volvió un experto arquero, incluso mejor que Arjuna. Así que había desarrollado las cualidades perfectas, pero no tenía sumisión, no tenía el humor apropiado, no tenía humildad ante su guru. Entonces cuando Dronacharya se enteró de esto, dijo, pero usted no es mi discípulo, ¿por qué dice que es mi discípulo? Dice, bueno, yo lo acepté a usted, pero yo no lo acepté a usted. Entonces Arjuna se preocupó, le dijo, bueno, pero Dronacharya, usted me dijo que yo iba a ser el mejor arquero, pero aquí está esta persona que dice ser su discípulo y es mejor que yo. Entonces Dronacharya de una manera muy inteligente le dijo, bueno, entonces si usted dice ser mi discípulo, tiene que darme una dakshina, ¿no? Cuando uno recibe conocimiento espiritual, tiene que darle algo al guru, ¿no? Lo que uno pueda, en señal de respeto, de agradecimiento. Entonces él dijo, ok, ¿qué quiere? Y dijo, quiero que me dé su pulgar. Entonces para un arquero el pulgar es esencial. No, pero aún así Kalavya le dio su pulgar, él se cortó el pulgar y se le dio como dakshina. Y bueno, se dice en realidad que Kalavya no hizo esto en señal de humildad, sino él lo hizo porque él sabía que si no hacía eso iba a perder todas las cualidades restantes que tenía como buen arquero y no quería perderlas, ¿no? Entonces ese es un ejemplo que da Mahabharata de un discípulo que no es discípulo realmente, pero que externamente tiene muy buenas cualidades, pero no tiene sumisión. Entonces así mismo nos puede pasar, podemos volvernos muy eruditos o muy expertos en el servicio que hagamos, pero si no somos sumisos ante los Vaishnavas como nuestro maestro espiritual o personas que estén en un nivel similar a él, simplemente nuestro proceso es una imitación. Estamos adorando un murti hecho de barro, como el Kalavya, pero no hay devoción allí, solo estamos buscando un resultado detrás de eso, material, ¿no? Ser adorado, obtener una posición, ser reconocido por los demás, ¿no? Y Gaur Govinda Maharaj él decía algo muy interesante, él decía, el guru es como una espada, tiene dos filos, ¿no? A través de uno él otorga bhakti y a través del otro borde él engaña al discípulo que quiere engañar al guru. Entonces hay dos tipos de discípulos, un discípulo él va donde el guru para aprender acerca de servicio devocional y se vuelve humilde, se purifica su corazón, no esconde sus anartas, no se muestra como quien no es, sino se muestra tal como es él. Entonces el guru puede tratarlo apropiadamente. Pero está otro discípulo engañador, ¿no? Que él solo quiere al guru, ¿no? Para que me dé una posición, para que me reconozca ante todos, ¿no? Para yo poder obtener mujeres y dinero y todo esto, ¿no? Y entonces Gaur Govinda Maharaj dice, y el guru le da eso, ¿no? Si el discípulo quiere eso, le da eso. Entonces termina el discípulo en una posición muy elevada en la institución, ¿no? Y cuando es el momento, ese discípulo demuestra su verdadera naturaleza, y lo hemos visto muchas veces y lo vamos a seguir viendo porque eso es algo normal, ¿no? Y bueno, debemos intentar evitar esto en nuestro propio caso, ¿no? Debemos ser sinceros y mostrarnos tal como somos al guru, a los Vaishnavas mayores, para que ellos nos puedan dar la medicina apropiada, ¿no? Y no debemos aspirar simplemente a volvernos presidentes de templo o GBC o lo que sea, ¿no? Porque eso no nos va a tocar Prema Bhakti, ¿no? Entonces sí. Bueno, vamos a dejar aquí. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.